Buenos días. Vamos a seguir con el tema de los defectos del tubo neural y en esta ocasión vamos a describir las malformaciones que se han visto en el ser humano. La información es obtenida de los libros básicos de embriología, Moore, Lama y de artículos que muestran casos clínicos. En esta imagen estamos observando unos dibujos que nos explican qué es la espina bífida. Aquí tenemos abajo la bibliografía, la referencia en Biología de Moore, séptima edición. ¿Qué es una espina bífida? Es una pregunta que uno se hace. ¿Es una malformación del tubo neural o del sistema óseo? Es una malformación del sistema óseo. Esa es la respuesta. Aquí, en esta imagen, estamos observando una vértebra. Los arcos vertebrales, el cuerpo vertebral, esta es la médula, las raíces nerviosas, las meninges. Y observa que no tiene la apófisis espinosa. Tiene la apófisis transversa, pero la apófisis espinosa no la tiene. Así que los arcos vertebrales se ven con dos puntas. ¿Listo? Esto es una espina bífida. Uno podría decir que es la separación de la apófisis espinosa, pero en realidad la espina bífida es la ausencia de la apófisis espinosa. ¿Qué se dice sobre su etiología? Bueno, los artículos de investigación reportan dos tipos de etiología. Una es que cuando las células del esclerotoma se difundieron alrededor del tubo neural para formar la vértebra, no llegaron a esta región. Así que aquí no se formó la porción mesenquimatosa de una vértebra. Otra hipótesis dice es que sí se formó la apófisis espinosa, mesenquimatosa, pero no apareció los centros de condrificación. De todas maneras, el resultado es que no existe la apófisis espinosa y es lo que se llama espina bífida. Como esto no se ve externamente, se llama espina bífida oculta. Algunos pacientes, desde niños, expresan un mechón de pelo en la región donde está la espina bífida, porque la espina bífida no es exclusiva del sitio lumbosacro, puede aparecer en la región torácica, puede aparecer en la región lumbar, en la región cervical, listo. Así que no es exclusiva de la región lumbar. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un defecto del tubo neural? No. Observen que el tubo neural está en su sitio correcto con sus meninges. En la imagen B observamos que las meninges se salieron, formando una masa en el sitio donde está el defecto óseo. ¿Verdad? Y esto que se observa dentro de las meninges es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es una espina bífida quística, porque está formando un quiste. Está llena de líquido cefalorraquídeo, como ya lo mencionamos.
¿Por qué se salió? Entonces observen el dibujo de la vértebra y vean que el defecto está comprometiendo a los arcos vertebrales. Entonces hubo un compromiso mayor. No fue solamente la espina de la apófisis espinosa, sino también los arcos vertebrales. Lo que aumenta la hipótesis o que aumenta la probabilidad de que la hipótesis debe ser que las células del esclerotoma no migraron lo suficiente para cubrir el tubo neural. El tubo neural está abierto. Si vemos la imagen, el tubo neural está intacto. Las raíces nerviosas se observan normal. Simplemente hay salida de meninge con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tienen que existir otros factores para que esto salga, ¿verdad? Además de la agenesia parcial de los arcos vertebrales, debe haber compromiso en la formación del sistema muscular paravertebral, que le da mayor resistencia a la salida de las meninges. Entonces, ¿qué quiere decir? Que además de la porción de los escleras, del esclerotoma, hay también compromiso de los miotomas de la somita. Entonces, esto se llamará meningocele, o sea, una cavidad quística formada solamente por las meninges, ¿verdad? Esta patología no debe tener compromiso neurológico, porque el tubo neural está normal. La imagen en C observamos que el tubo neural también sale. El tubo neural también sale. Entonces, en este caso, el compromiso de los arcos vertebrales y el compromiso de los músculos paravertebrales fue mayor. Posiblemente existe una contribución del dermatoma para la formación de la nervis. Las raíces nerviosas, vean ustedes, también están comprometidas, porque al salir el tubo neural, pues existe como una especie de estiramiento de las raíces nerviosas. Como está saliendo el tubo neural, esto se llamará mielo meningocele. Todo esto que está aquí es líquido cefalorraquídeo. Pero observen, el tubo neural está abierto, el tubo neural no está abierto. Lógicamente que este tipo de patología del tubo neural va a producir síntomas por el compromiso de las raíces nerviosas. Los síntomas dependerán del sitio donde se halle el mielo meningocele. Entonces, para resumir, la espina bífida es la ausencia de la apófisis espinosa. No hay compromiso del tubo neural. Entonces no es un defecto de cierre del tubo neural. El meningocele es la salida de las meninges con el líquido cefalorraquídeo. No hay compromiso del tubo neural, así que no es un defecto de cierre del tubo neural. En el mielo meningocele tampoco hay un defecto de cierre del tubo neural. Lógicamente que hay un defecto del tubo neural severo, pero sin abertura del tubo neural, ¿verdad? Entonces, ni el meningocele ni el mielo meningocele son defectos de cierre del tubo neural. La imagen en D está viendo la médula espinal abierta. O sea, en este caso, la médula espinal no se cerró. Entonces, lógicamente que esto es un defecto de cierre del tubo neural. El compromiso es aún más severo, ¿verdad? Con compromiso de las raíces nerviosas. Si no se cerró el tubo neural en un sitio, posiblemente las células de la cresta neural no se formaron. Y si se formaron, tendrán alteraciones en su función, ¿verdad? Posiblemente habrá
compromisos para la formación de las raíces sensitivas posteriores de la médula. Y habrá falta de inducción porque cuando el tubo neural se cierra, hay genes que tienen que ver para inducir el desarrollo de las siguientes estructuras. Acuérdense que cuando se cierra el tubo neural, se forman las meninges. Entonces en esta partecita habrá alteración de formación de meninges. Y después que se forman las meninges, se activa la porción del esclerotoma para que sus células migren y formen las vértebras alrededor del tubo neural. Entonces, de estos 4 patologías, la única que es un defecto de cierre del tubo neural es esta de la imagen D. Y esto se llama mielosquisis, ¿verdad? Aquí dice, espina bífida con mielosquisis. Pues lógicamente, la patología base para que estas otras entidades patológicas continúen es que haya defecto en la formación de la apófisis espinosa y de los arcos vertebrales. Ahora veamos una serie de imágenes de la patología. Vemos una masa que así a simple vista parece ser un meningocele. Aquí dice espina bífida con mielomeningocele en la región lumbar. Pero observamos que el niño parece estar normal, sus glúteos están normales. Ahora vamos a explicar la diferencia con esta imagen. Aquí observamos un niño que tiene un genovarus de miembros inferiores, ¿verdad? Los miembros inferiores orientados hacia adentro debido a la falta de movilidad de los miembros inferiores. Como no se movieron durante la gestación, pues se acomodaron a la cavidad intrauterina. También observamos unas lesiones a nivel de los glúteos, en la región perianal, ¿verdad? Eso significa que el niño está presentando relajación de esfínteres. Entonces, desde ese punto de vista de estas dos manifestaciones clínicas, ¿verdad?, uno tiende a pensar que si hay un compromiso de las vías nerviosas a nivel de la médula. Además, el aspecto de la médula que uno ve aquí le está diciendo a uno que es una abertura, o sea, un defecto de cierre del tubo neural, una mielosquisis. B, espina bífida con mielosquisis. ¿Verdad? Con mielosquisis. Desde que empezaron a describirse estas patologías, siempre están colocando de primero el concepto de espina bífida, ¿verdad? Tal vez porque es el principio patológico o etiológico de estos procesos, ¿verdad? Pero hay que saber diferenciar de que la espina bífida es un defecto óseo, no es un defecto del tubo neural. Bueno, esta sintomatología de este bebé se debe a que su mielosquisis se encuentra en la región lumbar. Pero si esta patología estuviera a nivel torácico o a nivel cervical, pues se asociarían otros síntomas que están relacionados con las raíces nerviosas que tiene que ver con la inervación a nivel de miembros superiores. Imagen de la izquierda, parece ser una niña, ¿verdad?, por el aspecto del cabello. Vea que tiene un vello en región lumbar. El vello en región lumbar de la adolescencia, que aparece en la adolescencia, no tiene nada que ver con la espina bífida. Dice, fotografía de una niña con una placa vellosa en la región lumbosacra, que indica el sitio de la espina bífida oculta.
La espina bífida oculta no es sintomática. La expresión de los vellos no ocurre en todas las personas. Y no he leído estadísticas al respecto de cuánta es la frecuencia de la aparición del vello en los pacientes con espina bífida. Pero personalmente han sido 1 o 2 pacientes que he visto con vello en la región lumbar y que tienen espina bífida. El cuadro clínico es asintomático. Posiblemente da dolores en la región lumbar, posiblemente, por las historias clínicas que uno lee, pero generalmente no se consulta por ese síntoma, a no ser que la persona esté haciendo algún trabajo que tenga que ver con la estabilidad de los músculos en la región lumbar. Imagen en la derecha. Vean la cantidad de defectos, ¿verdad?, que tiene el bebé. Tumor tinato, malformación en la formación de las manos, deformidad hacia adentro y hacia afuera de las extremidades inferiores. Parece que tuviera relajación de esfínter. Aquí hay un hoyuelo sacro. El hoyuelo sacro te está indicando que existe posiblemente malformaciones en la médula. Y hay una abertura que empieza en región lumbar, cubre región cervical y parece que no tuviera cráneo, ¿verdad? Entonces es una abertura que compromete todo el eje de la médula espinal, ¿verdad? A esto se le llama raquisquisis, ¿verdad? También se le llama hienencefalia, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque aquí no se distingue muy bien el compromiso de la vértebra, se supone que realmente es un defecto de cierre del tubo neural que compromete desde la región lumbar hasta la región craneal. Entonces, este es un dibujito, ¿verdad?, que te está diciendo lo siguiente. Cierre defectuoso del neuroporo rostral. Pero habíamos dicho que en realidad este no es el neuroporo rostral, sino el neuroporo craneal. Dice aquí, desarrollo incompleto del cerebro con degeneración. Este es el telibrio cerebral. Desarrollo incompleto de la bóveda craneal. Y alteración de la cara, aspecto facial, ¿verdad?, con el pabellón del oído. La falta de limitación en el crecimiento del cerebro deforma la facie, deforma la formación de las orejas, formación de la frente, ¿verdad?, porque el cerebro empieza a expandirse y aquí se debe formar, pues, un sistema óseo que debe detener el crecimiento, igualmente a nivel del cráneo. Aquí el cráneo detiene el crecimiento del tejido cerebral. Pero cuando existe acrania, o sea, ausencia de la bóveda craneal, ¿verdad?, no necesariamente hay compromiso de la formación del cerebro. El cerebro se forma. Lo que pasa es que el cerebro se degenera con la acción del líquido amniótico. El mismo fenómeno pasa con la mielosquisis. La mielosquisis, como es una médula espinal abierta, está siendo afectada por el líquido amniótico. E inclusive la mielomeningocele, ¿verdad?, puede estar también afectada por el líquido amniótico. Y el líquido amniótico destruir las meninges y comprometer seriamente a la médula espinal, que aunque no está abierta, va a recibir la acción erosiva del líquido amniótico. Entonces la imagen que vemos aquí, que estamos mostrando, tiene un defecto a nivel lumbar, y vean ustedes la expresión
de los miembros inferiores, novaru, que llaman pies ambos. Si la lesión del meningocele o el mielomeningocele es a nivel alto, a nivel torácico alto, entonces obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, lo obstruye y puede producir hidrocefalia. Si es un mielomeningocele y la salida de la médula es bastante pronunciada, entonces jala la médula hacia la cavidad de la columna vertebral y se puede traer la porción inferior del cerebelo. Eso se llama malformación de Arnold-Chiari. Entonces, otra de las consecuencias de un mielomeningocele a nivel torácico alto o a nivel cervical. Entonces, aquí vemos que existen otros síntomas dependiendo de la posición del mielomeningocele o del meningocele. Una radiografía normal. Vean ustedes, este es un arco vertebral, este es otro arco vertebral, no se fusionaron. Aquí falta la apófisis espinosa. Es una espina bífida oculta. La radiografía corresponde a una paciente de 45 años que consultaba con frecuencia por dolores lumbares. Pero la paciente era aseadora doméstica, lo que los dolores normales se le atribuían al trabajo. ¿Verdad? Hasta que alguien mandó la radiografía, ¿verdad? Aunque la paciente no tuviera síntomas periféricos en miembros inferiores de compromiso de comprensión de raíces nerviosas. ¿Verdad? Y se observa ustedes que tiene una espina bífida oculta. La historia clínica figura que la paciente sufría de dolores lumbares en la infancia. No tuvo vello en la región lumbar. Entonces, esta es sencillamente una espina bífida, ¿verdad? Oculta. Generalmente es asintomática. Dice que es un meningocele, solamente apertura, solamente salida de las meninges con el líquido cefalorraquídeo. Vean la radiografía, ¿verdad? Se ve claramente solamente la salida de meninge con el líquido cefalorraquídeo. Listo. Líquido cefalorraquídeo. Se observa normalidad en el resto de la columna vertebral, de la médula espinal. El mismo paciente con una amplitud de la visión del meningocele. Mielomeningocele. Entonces, en estos dos casos, hubo salida de la médula o exposición de la médula. Y la acción erosiva del líquido amniótico hizo que se destruyera erosión en la médula. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, uy, es una mielosquisis, ¿verdad? Pero ya el examen del paciente, ¿verdad?, da una mayor nitidez del diagnóstico, ¿verdad? Bueno, no se observa bien la posición de los miembros inferiores, pero observen que los glúteos están limpios, no tiene síntomas de inflamación, lo que sugiere que posiblemente aquí no hay compromiso de las raíces nerviosas. Mielomeningocele a nivel cervical. Este es el estudio del TAT.
aunque con claridad no se observa el compromiso de la médula, pues se observa con claridad. Parece que estas imágenes que están aquí están mostrando como una pequeña salida que tenemos de la médula. Estudio de resonancia magnética que están mostrando el meningocele. No hay compromiso. Vean ustedes aquí si se ve claro. Claro la salida del líquido amniótico. Bueno, estos casos son corregibles quirúrgicamente y tienen buen pronóstico. Paciente con un gran hoyuelo sacro, compromiso de relajación de esfínter, el ovarum, el derecho. Y el estudio radiográfico está mostrando una hemimédula, una duplicación de la médula, ¿verdad? Las teorías de la formación de la médula todavía no están claras. Sobre todo que este paciente, ¿verdad?, dice resonancia magnética en corte axial T2, A, columna dorsal baja normal, B, columna lumbosacra que muestra la médula dividida en dos hemimédulas. La pregunta es cómo se formó esta hemimédula a nivel sacro. A nivel lumbar está normal, ¿verdad? Es como si el plegamiento durante el cierre del tubo neural hubiese sufrido una inversión hacia adentro, ¿verdad? Esa es la hipótesis, una inversión hacia adentro, porque las proteínas que levantan los pliegues neurales, ¿verdad?, y los fusionan, posiblemente produjeron un plegamiento hacia adentro de manera prematura, y la función no ocurrió aquí, sino en la parte interna. Este pacientico, pues, se le ordenó el estudio por estas razones: el hoyuelo y la relajación y la deformidad del pie derecho. En genética clínica, cuando un defecto es consecuencia de otro, esto se llama secuencia, ¿no? Entonces el defecto básico de este pacientico fue la malformación en la médula. Como alteró el funcionamiento de las raíces nerviosas, produjo los síntomas que el bebé tiene. Mielomeningocele. Si usted no le ha tomado una placa, una resonancia magnética, observe los miembros inferiores. Entonces, la impresión diagnóstica se debe a la deformidad de miembros inferiores, pero el diagnóstico definitivo requiere de ecografía y resonancia magnética. Listo. Pero usted simplemente viendo los miembros inferiores y viendo la relajación con un mielo, con una masa a nivel lumbar, porque es que los síntomas que estamos describiendo tienen que ver con masa a nivel lumbar, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, lo más probable es que sea un mielo meningocele. Observe, miren, columna, columna, ¿verdad? Y aquí, a nivel de la región occipital, ¿verdad? No hay hueso occipital. No sabemos hasta dónde llega este compromiso, ¿verdad? Posiblemente no tiene cráneo. Entonces uno dice, bueno, ¿el defecto dónde estuvo? Si vemos la formación de la columna, así a ese nivel, uno dice, las escleras llegaron hasta cubrir los arcos vertebrales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se unieron? Pues se unieron porque
la médula espinal no se cerró. En todo ese trayecto no se cerró la médula espinal. Este corresponde al primer punto que debe iniciar en esta partecita y tener una dirección torácica. Entonces, como no se cerró, pues las escleras no cubrieron la parte dorsal del tubo neural. Entonces, este es un defecto de cierre del tubo neural. El mielomeningocele no es un defecto de cierre del tubo neural. A falta de cierre del tubo neural a este nivel, no se activaron las señales para que el mesodermo iniciara la formación del hueso occipital y los huesos asociados. ¿Verdad? Vea que tampoco hay cierre a nivel de la región cervical. Entonces, la impresión diagnóstica es evidente. No hay fusión de vértebras porque el tubo neural no se cerró en región dorsolumbar. Tampoco hubo cierre en la región cervical y occipital. O sea, a nivel del rombencéfalo, del mielencéfalo y del metencéfalo. Deformidad de miembros inferiores. Deformidad en la formación de los miembros superiores, especialmente de las manos. Bueno, no se puede observar bien los miembros inferiores para detectar anomalías y además la masa se encuentra a nivel del sacro, o sea, una masa bastante baja. Pero hay que tener en cuenta que el cono medular llega hasta L3. Entonces la impresión diagnóstica más probable es un meningocele. La malformación debe originarse durante la involución de las vértebras caudales. Durante esa involución, entonces quedó una especie digamos que de abertura, porque tengan en cuenta que en esta región baja no hay médula. La médula llega hasta L3. ¿Listo? En un recién nacido ya está allí, a nivel de L3 y L4. Por eso las punciones lumbares se hacen entre L4 y L5, porque en ese sitio no hay médula. ¿Verdad? Solamente se encuentra una de las capas de las meninges. ¿Listo? Entonces, esta protrusión que está aquí se debe a las meninges que están en el cono medular. Es un meningocele. ¿Listo? Es más, mire, esta patología nos hace pensar, ¿verdad? Que usted cuando ve un meningocele uno dice, bueno, no, es un defecto de cierre del tubo neural, pero en este caso, aquí no debe haber médula, porque llega hasta L3. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con las malformaciones del encéfalo, ¿verdad? Vuelvo a presentar la diapositiva que indica el cierre del tubo neural. Muy importante conocer este mecanismo y mucho más importante, pero este no es un curso de embriología genética, conocer las proteínas implicadas en estos procesos, cómo interaccionan, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de embriología dice que este surco neural es provocado por una proteína que se llama Sonic Hedgehog y se abrevia SSH. Pero resulta que el gen que codifica esta proteína está activado para su transcripción por el ácido retinoico, o sea, la vitamina A. Por esta razón, un exceso de vitamina A durante la gestación, inclusive desde antes de la gestación, puede producir graves trastornos del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sí? La comprobación de que se usó vitamina A desde antes de la gestación o alrededor de la gestación es indicativa para practicar un aborto, ¿verdad? Porque está demostrado la relación entre vitamina A y gestación igual malformaciones, sistema nervioso central.
Entonces, es importante conocer la relación molecular de estas proteínas para que vean ustedes cómo se coordina el desprendimiento de las células de la cresta neural con el cierre del tubo neural. ¿Listo? Y posteriormente cómo se coordina la fragmentación de las células de la cresta neural, ¿verdad?, en masitas homólogas a las somitas del mesodermos paraxial. Importante. Así que el tubo neural se cierra. Los 2/3 del tubo neural van a formar el encéfalo y el tercio posterior van a formar la médula espinal. ¿Listo? Se ha comprobado en patologías que si no se cierra el tubo neural en un sitio, las células de la cresta neural de ese sitio no se forman o tienen una función anómala. ¿Listo? Lo que quiere decir que un defecto del cierre del tubo neural no necesariamente se va a expresar como lo hemos visto, sino también con la alteración en la formación de otras estructuras que tienen que ver con la influencia de las células de la cresta neural. Así que los 2/3 anteriores del tubo neural van a formar el encéfalo. Pero estas estructuras se van a desarrollar a nivel de una cavidad que es mucho más amplia. ¿Listo? Además, la columna vertebral se forma a partir de C1 en dirección caudal. Y aquí no va a haber, pues lógicamente, un sistema óseo que rodee al tubo neural y detenga su crecimiento. ¿Listo? Por esa razón, esta región del tubo empieza a ensancharse. El mecanismo de transformación del tubo neural es el ensanchamiento, ¿verdad? Empieza a ensancharse, empieza a alargarse, pero como tiene una limitación en una cavidad craneal, ¿verdad?, también empieza a doblarse sobre sí mismo. Ustedes saben que las 3 vesículas básicas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estas imágenes son tomadas de una anatomía, ¿verdad?, editorial Mir, Moscú, año de 1983. Observamos que que continúa el plegamiento. Esto es un plegamiento longitudinal y al mismo tiempo un ensanchamiento en el tubo neural. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo no sufre división, ¿verdad?, no sufre división, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Mielen es porque aquí viene la médula espinal. Y observen que todos los nervios craneales surgen del mielencéfalo y parte del metencéfalo. Ese tubo neural con esta imagen fue cortado en forma longitudinal por toda la mitad para que vean que se están formando cavidades. Cavidades en el telencéfalo, cavidades en el diencéfalo, ¿verdad? En el mesencéfalo se forma una cavidad, pues que no es tan amplia. Ustedes saben que aquí va a ubicarse el acueducto de Silvio. En el metencéfalo también se forma otra cavidad con el mielencéfalo. Ustedes saben que aquí se va a formar el cuarto ventrículo. Y en la cavidad del diencéfalo se va a formar el tercer ventrículo. Como el telencéfalo se ensancha hacia los lados, ambos lados laterales, para formar los hemisferios, aquí se forman 2 ventrículos, los llamados 1 y 2, ¿verdad?, las cavidades. Pero precisamente porque el tubo neural se está ensanchando. Ahora vamos a ver exactamente cómo lo hace.
Durante el proceso de formación del encéfalo, las regiones alares, o sea, la parte dorsal del tubo neural, se separan. Ahí miren, cuando se cerró el tubo neural, debió quedar sellado completamente, ¿verdad? Pero a nivel del cráneo, con la expansión lateral del tubo neural, las regiones alares se van separando, formando el techo ependimario y las cavidades que originan los cuatro ventrículos y el acueducto de Ziegler. Es una cosa muy interesante porque el tubo neural se cerró en su región dorsal y durante la formación del encéfalo se vuelve a abrir. Bueno, la imagen que muestra lo mismo. Ya sobre esta imagen no hay que decir más nada. El aumento del tamaño de las cavidades. Y en esta imagen están mostrando el ensanchamiento, los ensanchamientos laterales del tubo neural, de la médula espinal, perdón, del tubo neural en esta región del cráneo, ¿verdad? Esta región corresponde al rompencéfalo, especialmente en el metencéfalo, donde a partir de esta región dorsal del tubo, específicamente de estas regiones alares, ¿verdad?, empieza a formarse, digamos que el primer cerebro, ¿verdad?, el primer cerebro, que es el cerebelo, ¿verdad?, que regula los movimientos y regula otras funciones que tienen que ver con manualidades, ¿verdad? Entonces el primer cerebro, el cerebelo, empieza a desarrollarse. Pero antes de hacerlo, ¿verdad?, el tubo neural se vuelve a abrir en su región dorsal y forma el techo ependimario. ¿Listo? Entonces esos son meninges, pia madre, aracnoide y pia madre. ¿Listo? Y pia madre. A nivel de la pia madre se forma está el sistema vascular que va a originar, ¿verdad?, unas estructuras que se llaman plexos coroideos. Está mostrando los plexos coroideos y a partir de esos plexos empieza a haber filtración de agua a nivel del sistema, a partir del sistema vascular para formar el líquido cefalorraquídeo. Inicialmente, como esto sucede en los ventrículos, se llama líquido ventricular. Cuando este líquido ventricular sale de esos ventrículos y lo hace en el cuarto ventrículo, ¿verdad?, y que empieza a circular, ¿verdad?, entre los espacios, en el espacio subaracnoideo, se llamará entonces líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, uno se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede uno demostrar si realmente hubo un defecto de cierre del tubo neural a nivel del encéfalo, si ocurren estos procesos? ¿Sí? Es una buena pregunta. Si de todas maneras el tubo neural vuelve a abrirse de forma paulatina, lógicamente hasta una determinada región, dependiendo del espacio y de las funciones, ¿verdad? Entonces, estas aberturas ocurre a nivel del tubo neural que va a formar el diencéfalo, porque allá hay techos ependimarios, y a nivel del telencéfalo. Y también ocurre a nivel del rompencéfalo, que es lo que está mostrando en este dibujo, ¿verdad? Esquema del encéfalo en desarrollo al final de la quinta semana. B, corte transversal del metencéfalo, ¿verdad? O sea, esto hacía parte del rompencéfalo. Protuberancia y cerebelo en desarrollo que muestra los derivados de las placas alares y basales. Bueno, entonces aquí los derivados de las placas alares sería la formación del cerebelo. Bueno, en la imagen la mostré para que vean
que el tubo neural en su desarrollo para formar el encéfalo vuelve a sufrir expansiones y aberturas para formar el techo ependimario. Bueno, a partir de las placas alares del telencéfalo empieza a desarrollarse los hemisferios cerebrales. Las placas basales prácticamente involucionan. Por esta razón, a nivel de los hemisferios cerebrales, todas las funciones son sensitivas. Bueno, una imagen más clara de los ventrículos laterales. Estos son los hemisferios cerebrales. ¿Verdad? Tercer ventrículo, esta parte corresponde al diencéfalo. Piso del diencéfalo, tenemos el divertículo que forma la neurohipófisis. Agujeros interventriculares, también se llaman agujeros de Monro. Y vemos que el crecimiento, digamos que exagerado de los hemisferios cerebrales para formar los miles y millones de neuronas que nos van a servir para el aprendizaje durante toda una vida, pues empieza una expansión, ¿verdad? Para que esa expansión pueda caber dentro de una cavidad que ya formó un cráneo, o sea, sistema óseo, tiene que sufrir estos plegamientos, ¿verdad? Forma las circunvoluciones y los surcos por la expansión excesiva de las neuronas a nivel de los hemisferios cerebrales y empieza a cubrir el resto del encéfalo, ¿verdad? Cubren todo el diencéfalo, el mencéfalo, el mesencéfalo, y queda solamente visible el metencéfalo y el mielencéfalo. Precisamente entonces esta estructura que forma mielencéfalo y metencéfalo y el mesencéfalo, ¿verdad? Comparte el encéfalo, es lo que se llama tallo cerebral, ¿verdad? Este es como que es el tallo y los hemisferios cerebrales pues son las hojas que surgen de ese tallo. Aquí tenemos otro dibujo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, diencéfalo, ¿verdad? Cuarto ventrículo, el canal de Silvio, el tercer ventrículo, y acá deben quedar los cuartos ventrículos alojados dentro de las cavidades de cada hemisferio cerebral. Bueno, aquí están, tercer ventrículo, el acueducto, cuarto ventrículo. Bueno, entonces vamos a tratar entonces de hablar de las malformaciones del encéfalo. Me gusta la diapositiva porque te da una imagen general del proceso. El sistema óseo empieza más o menos en la quinta semana. Así que cuando empieza a desarrollarse el encéfalo, el sistema óseo craneal ya se está formando. Y la primera etapa es la etapa mesenquimatosa. La etapa mesenquimatosa, la primera etapa. El volumen de la corteza cerebral depende del número de neuronas y el desarrollo de los procesos neuronales, por lo que ha sido un parámetro muy difícil de evaluar cuantitativamente, pues conlleva la mencionada fase de plegamiento. Entonces, estas circunvalaciones se deben al plegamiento y el plegamiento se debe al crecimiento de un número de neuronas excesiva. Estos cambios de volumen y densidad neuronal se han correlacionado con el desarrollo de crecimiento de axones, dendritas y de células gliales. Algunos autores dicen que pues, es un crecimiento excesivo. Bueno, debe tener un objetivo, pero lo cierto es que uno utiliza muy poco porcentaje del número de neuronas en el proceso de aprendizaje.
durante toda una vida. La imagen nos muestra los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral. El de la izquierda dice infante normal. La imagen de la derecha muestra el tallo cerebral y la ausencia de los hemisferios cerebrales. Y esto es lo que llaman anencefalia. El encéfalo está formado por los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral. La ausencia del cerebro es, por lo tanto, la falta de una parte del encéfalo. Así que el concepto correcto es mero anencefalia. Así que cuando vean esta palabrita, lo que hay que ponerle aquí como prefijo la palabra mero. El concepto correcto es mero anencefalia. Y aquí no está dibujado el cráneo. La falta del cráneo, A significa sin, entonces se llama acrania. Pero generalmente están relacionando la acrania con la mero anencefalia. Veamos qué existe al respecto. Este esquema, que se llama dismesenquimosis, fue tomado de este artículo, publicado en la revista Habanera de Ciencias Médicas, 2006, donde clasifican los defectos en el cráneo, ¿verdad? Los defectos craneales no sindrómicos, los defectos faciales y defectos craniofaciales. Observen lo siguiente. Aquí está meningocele, encefalocele y anencefalia. Debe ser mero anencefalia. Meningocele es la salida solamente de las meninges a nivel del encéfalo. Encefalocele sale las meninges y parte del encéfalo. Y mero anencefalia es la falta de una parte del encéfalo. En este caso, generalmente son los hemisferios cerebrales. Pero, ¿cuál es la etiología que dicen estos autores? Vean, craniosquisis. O sea que la etiología de estas patologías no es defecto de cierre del tubo neural. Por eso lo traje, porque eso hay que aclararlo. No es un defecto de cierre del tubo neural. Es un problema de la formación del cráneo. ¿Y dónde se origina? En la etapa mesenquimatosa. Por eso, el título general de la etiología es dismesenquimosis. ¿Listo? Es la falta de condensación del periodo mesenquimatoso quien origina los defectos óseos para que se produzcan este tipo de patologías, ¿verdad?, relacionadas con los hemisferios cerebrales y otras partes del encéfalo. Entonces, que hay un defecto óseo. ¿Verdad? Este defecto es a nivel de la región occipital. ¿Verdad? Salió meninge, aquí hay líquido, entonces un meningo, cele, ¿verdad?, occipital. Aquí sale parte de los hemisferios cerebrales, entonces un meningo encefalocele. Sale parte del líquido ventricular, o sea, de los ventrículos, y será un meningo hidroencefalocele. Entonces, esta es la radiografía que muestra el defecto, y este es el bebé con un gran defecto a nivel de la región occipital. Entonces, es un defecto del sistema óseo. La falta de osificación mesenquimatosa a nivel de la región occipital. Acabo de decir una frase que es común en embriología. En embriología, cuando uno está estudiando el sistema óseo, los autores hablan de osificación intramembranosa, osificación mesenquimatosa, osificación cartilaginosa y la osificación definitiva de tipo óseo. ¿Listo? Así se habla en embriología. En clínica no decimos osificación, sino a la última parte del proceso,
que es cuando se forma el hueso. ¿Listo? Clínica. Imagen con dibujito que explica mejor el proceso, ¿verdad? Y está mostrando los sitios más frecuentes de los defectos óseos, ¿verdad? La región occipital baja y la región occipital alta. Aquí está la fontanela posterior, los sitios más frecuentes. Entonces, en definitiva, los encefaloceles, ¿verdad? La etiología no es el cierre del tubo neural, no es defecto de cierre del tubo neural, sino un defecto óseo. Bueno, nueva diapositiva. Fotografía de un niño con un gran meningoencefalocele en la área occipital. Imágenes de resonancia magnética de un niño de un día de edad a resonancia magnética obtenida de modo que el líquido cefalorraquídeo es brillante. La imagen está borrosa por el movimiento del niño. ¿Listo? Coloqué esto, es también de la embriología del alma, pero mire lo que dice. Niño con anencefalia, vista ventral. ¿Verdad? Esta anomalía se observa frecuentemente, ¿verdad? Esto es un error. Esta anomalía no se observa frecuentemente. ¿Listo? Vista dorsal de un niño con anencefalia y espina bífida en los segmentos cervicales y torácicos. ¿Listo? Eso es otro error. Es mero anencefalia y no tiene por qué colocar espina bífida, ¿verdad? Acá hay un defecto de cierre del tubo neural severo. Simplemente había que decir raquitisquis o anencefalia. La ausencia del cráneo no determina ausencia del crecimiento de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales con acrania, ¿verdad?, se destruyen con la acción del líquido amniótico. ¿Listo? Así que no son dos patologías que se produzcan por la misma etiología. La acrania simplemente es la falta de osificación del cráneo. ¿Listo? O sea, no hubo la primera etapa, que es la condensación mesenquimatosa. ¿Listo? En la formación del cráneo solamente hay dos etapas, la osificación mesenquimatosa y luego la osificación. O sea que de etapa mesenquimatosa pasa a osificación. Eso se llama osificación intramembranosa. Es muy diferente al de la columna vertebral, que es una osificación endocondral. Bueno. Ecografía de un feto normal a las 12 semanas de gestación y un feto de 14 semanas que presenta acrania. Entonces este es un feto normal y este es un feto con acrania. Pero miren que sus hemisferios cerebrales están formados. Todavía a esta edad de la gestación, el líquido amniótico no ha destruido los hemisferios cerebrales. Inclusive hay niños que nacen con acrania y con hemisferios cerebrales completos. ¿Listo? Así que la meroanencefalia no es producto de defecto de cierre del tubo neural. Cuando hay acrania es producto de la erosión de los hemisferios cerebrales. Perdón, de la erosión de los hemisferios cerebrales por efecto del líquido amniótico. Cuando veamos la formación de la cara, vamos a entender este proceso. La cara se forma por aproximación de unos procesos frontales, procesos maxilares, ¿verdad?, procesos mandibulares. Vean que el bebé tiene la mandíbula cerrada y el primer proceso que se cierra es el mandibular. El proceso
maxilar no se cierra nunca. Por eso nosotros tenemos una depresión entre los labios superiores, porque esa depresión es llenada por otro mecanismo que viene del prosencéfalo. Así que la cara se forma por aproximación, digamos, de las estructuras laterales. Si esa aproximación no ocurre, pues lógicamente no se va a cerrar la parte media de la cara. A esto se le llama fasciosquisis. Es muy difícil de demostrar que se debe a un defecto de cierre del tubo neural en ese punto. Muy difícil. Sobre todo que ustedes están viendo aquí hemisferios cerebrales. Lo que quiere decir que los hemisferios cerebrales sí se formaron. Y además tengan en cuenta que estos hemisferios cerebrales vienen de la proliferación de las capas alares, del telencéfalo, que también sufrió una pequeña abertura para formar el techo ependimario y se genera el líquido ventricular que llena los ventrículos laterales. Bueno, entonces esto es una fasciosquisis, o sea, una abertura de la parte media de la cara. Una gran masa. El diagnóstico requiere ecografía para diferenciar entre meningocele frontal y el meningoencefalocele frontal. La protrusión se debe a un defecto óseo en la sutura metópica. Miren este cuadro, ¿verdad? Esta expresión en este niño. ¿Verdad? Acránea, no tiene cráneo. Y hemisferio cerebral es completo, es una malformación de osificación intramembranosa del cráneo de etiología genética. Además, el bebé tiene una cantidad de malformaciones espaciales y en la oreja, lo que está indicando que hubo mutaciones severas en los genes que tienen que ver con la osificación craneal y la osificación facial. El hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital tienen osificación intramembranosa. Primero se forma la osificación mesenquimatosa, o sea, se forma el mesénquima y luego ese mesénquima pasa a la formación ósea. ¿Listo? Esta formación ósea a nivel del cráneo no es tan, digamos, no es tan rápida en tiempo como es la columna vertebral, porque el bebé tiene que nacer por un canal vaginal estrecho. Por lo tanto, estas estructuras óseas no se pueden realmente osificar, perdonen el pleonasmo, ¿verdad? Hasta tanto no ocurra el parto. Ahora, posteriormente al nacimiento, los hemisferios cerebrales empiezan a captar información del medio ambiente y empieza a ocurrir un proceso de mielinización que hace que los hemisferios cerebrales crezcan más todavía. ¿Listo? Así que el crecimiento del hemisferio cerebral en forma postnatal, ¿verdad?, debe ser facilitado por una estructura ósea, o por un cráneo en estado mesenquimatosa, o un estado cuasi osificado, para permitir el crecimiento de los hemisferios cerebrales. Lógicamente que están las suturas. Las suturas no deben cerrarse hasta que no se expanda completamente los hemisferios cerebrales. Así que es precisamente defectos en la formación del cráneo mesenquimatoso donde ocurren los defectos óseos. Entonces, en esas partecitas no se va a formar sistema óseo y el encéfalo tiene facilidad para salir. Observa el cráneo del cabello. La gran masa corresponde al meningoencefalocele occipital, que se produce por un defecto óseo grande en el sitio de la fontanela posterior. Hay defectos en las aurículas, en la frente, facies, lo que sugiere que la etiología se debe a malformaciones de origen genético en el sistema óseo. Y vean esto. Abajo reza: resonancia magnética de la cabeza de un niño con hidranencefalia, que muestra el tronco encefálico. Aquí está el tronco encefálico.
y la médula espinal. Bueno, casi no se ve. Con remanente del cerebelo. O sea que también hubo defectos en la formación del cerebelo. Y la corteza cerebral. Remanente de la corteza cerebral. El resto del cráneo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren, este niño no tiene acrania, tiene su cráneo intacto, pero no tiene hemisferios cerebrales. Viene la pregunta. ¿Es un defecto de cierre del tubo neural? Cráneo intacto, no tiene hemisferios cerebrales y agenesia parcial del cerebelo. El líquido cefalorraquídeo se produjo en el tercer y cuarto ventrículo. ¿Verdad? Aquí está el cuarto ventrículo, aquí está parte del tercer ventrículo. ¿Qué se observan en la imagen? La estructura facial parece normal. Este caso es una mero anencefalia de origen genético, por falta del desarrollo de las placas alares del telencéfalo y el metencéfalo. Entonces, las placas alares del telencéfalo y metencéfalo, ¿verdad?, son las que deben empezar a activar en el telencéfalo la formación de los hemisferios y en el metencéfalo la formación del cerebelo. Lo que indica que esto es un defecto genético básico, ¿verdad? Un defecto genético básico. Aquí no hay defectos de cierre del tubo neural, ¿verdad? Y me gusta esta imagen porque corrobora el hecho de que, que cuando faltan los hemisferios cerebrales, con ausencia del cráneo, se debe precisamente a la acción erosiva del líquido amniótico. Y este es un caso muy claro, que vean ustedes el cráneo intacto y no hay desarrollo de hemisferios cerebrales. Un caso de nuestro hospital. Hemisferios cerebrales. No hay región frontal. No hay cráneo. Mire, procesos mandibulares no se cerraron. ¿Verdad? No hay formación de las placoidas nasales. No hubo cierre de los procesos maxilares. ¿Listo? Esto es un defecto genético en la formación de la cara, que incluyó defecto de osificación del cráneo, ausencia de la osificación intramembranosa, que incluyó hueso frontal, ausencia de paladares primario y secundario, ¿listo?, agenesia de placoidas nasales, y no hubo aproximación de las prominencias maxilares, que es lo primero que se cierra, estas que están acá abajo. Los hemisferios cerebrales crecieron en forma exagerada por la falta del control óseo. ¿Listo? Entonces, esto no es un defecto de cierre del tubo neural, es un defecto del sistema óseo. Claro, generalizado. ¿Listo? Las células de la cresta neural que se forman en el tubo neural a nivel de la parte anterior del encéfalo contribuyen al cierre de los procesos faciales para formar a la cara. ¿Listo? Desde ese punto de vista, uno puede pensarse, no se formaron bien los hemisferios, las células de la cresta neural. Es una de las posibles etiologías. Y si no se formó, la otra pregunta es, ¿será que no se cerraron bien el tubo neural en esa parte del encéfalo y del telencéfalo? ¿Será que no se cerraron? ¿Verdad? No se existe la conjetura al respecto. De todas maneras, demostrar por resonancia magnética que hubo defectos de cierre del tubo neural a este nivel del encéfalo es muy difícil. Bueno, la idea es que ustedes, al conocer la embriología, sepan los pasos que tienen que ver con el cierre del tubo neural y después con el sistema de osificación.
¿verdad? Entonces, cuando vean una patología de este tipo, hay que tratar de analizar el proceso embriológico, ¿verdad? Y qué es lo que se está expresando. Lógicamente, uno necesita la ayuda de la resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Pero uno no debe decir, cuando ve una masa que corresponde a un mielomeningocele, que es un defecto de cierre del punto tal. Cuando ve un encefalocele, que es un defecto de cierre del punto tal. O sea, esto hay que demostrarlo científicamente para llegar a un diagnóstico definitivo. Estas relaciones entre estas patologías del tubo neural y del encéfalo con los cierres del tubo neural son clasificaciones ya viejas, tienen más de 100 años y se han mantenido pues por la difusión de la literatura y por la reimpresión de libros que no están actualizados. Los libros de Lama y Muro tienen muchos capítulos desactualizados y uno de los más desactualizados en estos libros es precisamente el desarrollo embriológico del sistema nervioso central. Bueno, como siempre, les digo que cualquier inquietud me pueden hacer las preguntas por correo y espero que pasen un resto de día muy bien.